Queridos hermanos, sorprende la oración que llamamos y se llama colecta, con la que prácticamente nos disponemos a la escucha de la palabra. Cuando decimos ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana. Nada. Juan Bautista dirá: nadie puede atribuirse nada que no le haya sido dado de lo alto, en la misma línea. Y Pablo dirá a los corintios: ¿qué tienes que no hayas recibido? Esto nos pone en sintonía con las parábolas 2 que hoy, a través del evangelista Marcos, que es el que se lee en este tiempo durante el año, nos regala. Semilla que crece por sí sola, le pongo el título, pero ya hemos escuchado el Evangelio. Semilla, grano de mostaza, pequeñísima, y luego se hace grandísima en la planta, la hortaliza. En la primera lectura del profeta Ezequiel, sintéticamente, ya nos adentramos en este misterio de lo poco, del resto, de lo que no vale, sin embargo, amasado, moldeado, fecundado por la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, pasa a ser un pueblo grande que volverá de Babilonia. En el año 597 a.C., el rey Joaquín fue llevado a Babilonia, capital de los caldeos, junto con 7.000 magnates y 1.000 obreros especializados. Lo mejor de la clase reinante, lo más especializado, yendo a miles de kilómetros lejos. Y al profeta Ezequiel, elegido por Dios en el exilio, en el destierro, escuchamos esta imagen que también es misteriosa. Un pequeño brote de un cedro, de un árbol que es trasplantado y crece y crecerá y será muy grande. La primera parábola, la de la semilla que crece por sí sola, tiene una particularidad que no está en ningún otro evangelio, solo en Marcos. Recordemos que Marcos escribe una comunidad que está siendo perseguida. La tradición nos habla de Marcos como el discípulo de Pedro, en la comunidad cristiana de Roma, perseguida, primera persecución, la de Nerón, entre el 64 y el 67, y a su derecha, a su izquierda, adelante y atrás iban cazando con seta a los cristianos, encarcelándonos, asesinándolos. ¿Cómo animar a esta comunidad que es perseguida? Incipiente, porque en Roma era una comunidad importante. De hecho, ya le escribió Pablo a esta comunidad esa carta maravillosa, síntesis de la teología de la gracia. ¿Cómo puede ser que Dios esté con nosotros si nos pasa todo esto? Si Pedro es asesinado, si Pablo es decapitado, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y la parábola de la semilla que crece por sí sola, insisto, solo en Marcos aparece esta, nos ayuda a tener paciencia, o nos enseña la paciencia. La semilla, para madurar y crecer, necesita de la paciencia. Subraya la intensidad de esa semilla. Algo simple, pero difícil de comprender, porque además no es simplemente un ejemplo de la agricultura, sino está hablando del reino de Dios. El reino de Dios es cómo. Esto nos señala que la prioridad absolutamente viene de Dios, contra cualquier tipo de eficientismo como el nuestro que quiere todo ya. ¿Se acuerdan ustedes la imagen aquella de Jesús con María a sus pies, Marta un poco centrifugada en el servicio? Y le dice: Marta, Marta, tú te afanas, te preocupas, te agitas por muchas cosas y una sola es necesaria. Y efectivamente nos afanamos, preocupamos y agitamos para nuestras necesidades, las del cuerpo, no digo que no sean legítimas, y también eso lo proyectamos en el crecimiento del reino. Y nos olvidamos aquello que señala el Evangelio de Lucas de una manera tan bella: somos simples siervos.
En la época de Jesús había distintos grupos, muy religiosos, todos, por supuesto, muy religiosos y observantes, todos. Y todos coincidían en algo. Queremos que el reino se manifieste ya. Porque la realidad del reino de Dios, de un Dios que reina, ya está anunciado en los profetas. Y si esperaban los judíos un Mesías, es alguien que reinase en nombre de Dios y que instaurase o reinstaurase definitivamente el reino de David y Salomón. Los celotes querían todo por medio de una revolución sangrienta, armada, ya. Los esenios apocalípticos se retiraban fuera de la ciudad y con su oración, sus sacrificios y abluciones y etcétera, etcétera, querían que el día del juicio llegara ya. Los fariseos no querían guerra armada, no les convenía, los iban a perseguir, tampoco estos exagerados esenios que se van, no, en la sociedad, pero queremos el reino ya y lo vamos a conseguir por la observancia minuciosa de la ley, de lo que está mandado, ya. Y los saduceos también querían algo ya, mantener su status quo. La situación, así con los romanos, bueno, nos llevamos bien, y como no creían en la vida después de la muerte, como si los fariseos, entonces todo ya, riquezas, poder y mantener la pelota dominada, diríamos en criollo, en lenguaje futbolístico. Todo apunta a un presente, no el hoy de Dios, que no es lo mismo. Con un suceso mayor que el de Jesús, que todo el mundo se burla porque fracasa. ¿Quién es este para perdonar los pecados? Sálvate a ti mismo. ¿Por qué no te bajas de la cruz? Verso. Este ya no es el hoy de Dios. Cristo es la semilla buena. Y ahí donde los fracasos de las expectativas humanas basadas en el sálvate a ti mismo fracasan, es ahí donde vamos comprendiendo poco a poco la dinámica y no el acelere del reino de Dios. Porque si todo lo queremos ya, nos damos cuenta que no todo funciona como debería ser ya, entonces ahí viene la rigidez de toda programación, la intolerancia, queremos métodos más eficaces, la culpa siempre la tiene otro, acciones contundentes, de ahí al autoritarismo, de ahí a fuerza, de ahí a coacción, y de ahí siempre viene uno detrás del otro, manipulación psicológica, psíquica y sociológica. Cualquier cosa parecida a lo que vemos aquí, allá, o en buen castellano, acullá, no es casual, es así. Y si queremos un consenso inducido, como yo quiero, por endovenosa, por intramuscular, ya. Pero esto implica falta de confianza, por eso infunde miedo y terror. Tenemos memoria corta, la historia la hacemos donde nos conviene, desde aquí, desde allá, desde el barco, de donde ustedes quieran, pero donde a mí me conviene. Decían algunos poetas, no los voy a nombrar porque después me van a aparecer los memes, que los argentinos tenemos un comienzo, pero no origen. Como diciendo, piensen. Bueno, Ortega y Gasset decía, argentinos a las cosas, traten de profundizar. Porque si no vivimos haciendo el surf y la tablita, puede ser con rueditas o simplemente para disfrutar la playita. Con tablitas de tergopor, no para adentrarnos en mar profundo. Memoria corta. Yo no he visto ningún agricultor, ningún hortelano, ningún jardinero que se siente arriba de la semilla sembrada para empollar. No se empolla la semilla. Hay que tener la confianza, porcar. Hoy en día hay muchos métodos, incluso transgresivos para la naturaleza, porque se quiere todo ya multiplicado al infinito. Pero al agricultor del tiempo de Jesús solo le tocaba arar, sembrar y esperar, sol y agua, nada más. De ahí que el que siembra entre lágrimas
cosechará entre cantares. Pero tampoco una vez que sale la plantita crece más rápido porque yo la tire para arriba, porque me voy a quedar con la raícita de la mano. No. La paciencia, paciente y laboriosa es la tarea del agricultor, que vive según el tiempo y la espera, la confianza en la propia dinámica, riqueza de esa alúmina de la semilla, no importa el tamaño que sea, para romper la tierra y para genéticamente multiplicarse. Acuérdense el llamado de Dios a Israel: escucha Israel, escucha. El primero de todos los misterios es el misterio de Dios creador. No es mi valor o lo que yo hago, haciendo una pulseada con lo que hace Dios, negociando con Él, como los apóstoles. Entonces, ¿quién puede salvarse? No. Para los hombres imposible, solo es posible para Dios. O no escuchamos en el Evangelio: le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador. En cambio, al contrario, el diablo en el Génesis, ¿qué les dice? Coman, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Eso se llama en criollo correntino ñanga pichaca. Bartimeo es el que la tiene clara aún sin ver. Sin ver grita: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. La parábola que acabamos de escuchar, la primera, tiene y anuncia algo definitivo: la resurrección. Porque cuando la cosa se va poniendo pesada para Jesús, dirá: si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no da fruto. Y está hablando de él. Por eso es parábola. San Pablo en la carta a los Corintios, la primera, explicará: lo que se siembra no es lo que se va a cosechar. Por eso el cuerpo que se siembra con la muerte no será el que se cosechará un cuerpo glorioso como el de Cristo. Y Jesús es la semilla del reino. La segunda parábola no es tanto la intensidad, sino explica la extensión. ¿Cómo medimos esa grandeza? No la fuerza, que ya explicamos, por lo menos a tientas, sino la extensión, el desarrollo prodigioso del reino, que también es obra de Dios. Y aquí contrasta la pequeñez diminuta de la semilla con la grandeza y extensión del reino, de este árbol, de esta hortaliza. Y encima, que debe ser escondida en el surco de la historia humana, porque Jesús no está dando una lección de botánica, toma las lecciones de la botánica para hablar del reino de Dios. Bien dice Francisco, el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium: el tiempo es superior al espacio. Nosotros queremos tener controlado el espacio en muchos ámbitos, no solo en la política, también en la política eclesiástica. También nosotros somos culpables de esto. Queremos planes eficientes y que sean una garantía de que la cosa va. No, tiempo. Y esto se aplica a muchas situaciones de la vida. No solo la semilla, sino la vida humana. No puedo acelerar el embarazo de una mujer. Respetar los tiempos, los ritmos. El reino ya está sembrado, pero todavía no en plenitud. Lo mismo cuando se gesta el misterio maravilloso de la vida humana. ¿Cómo podemos decir nosotros: tac, ahora hay, tac, ahora no hay? ¿Cómo puede ser? Porque no comprendemos el misterio del tiempo, del desarrollo, del crecimiento. De hecho, Mateo unirá esta parábola de la semilla de mostaza con algo muy femenino y simpático, que es la mujer. El reino de los cielos se parece a la mujer que mezcla un poco de levadura en la masa para que fermente y se multiplique. Marcos entonces subraya la espontaneidad del crecimiento con esta semilla que crece por sí sola ante la inactividad del agricultor. No le queda más nada que hacer en cuanto a la dinámica interna de la semilla. Y ahora con esta pequeña semilla subraya la grandiosidad del arbusto crecido y la pequeñez de la semilla. Les decía e insisto que Marcos está hablando de estas cosas en medio de dificultades, pruebas, oscuridad y aparentemente una inactividad de Dios. ¿Dónde estás, Dios? En medio de este desastre que estamos viviendo.
¿Dónde estás en medio de esta angustia, este agobio, esta ansiedad, aún de estos tiempos que vivimos ahora del COVID? ¿Cuántos mueren? Los trabajadores de la salud que ya no dan más. Y nosotros que nos peleamos acerca de si hablas con E, con O, con U o con I, mirá, distrayendo la atención de lo real, de la gente que tiene frío, de la gente que tiene hambre. Vemos, sin embargo, en la esperanza y no en la expectativa, el reino que viene. Como en la pequeña semilla ya está la certeza del árbol. Eso es la esperanza. Esta semilla es Cristo mismo sepultado y resucitado. Su reino crece según ese estilo, en las penas, las pruebas y en lo escondido. Ahí se da la potencia y la fidelidad de Dios, porque Dios es eterno y es amor. Y la palabra que une ambas dimensiones del corazón de Dios es la fidelidad, que es el amor en el tiempo. La palabra es el misterio de Jesús incomprensible. Decimos bien, esta palabra de hoy es la palabra de la cruz. Cuando todos dicen, listo, se acabó, murió, hasta los apóstoles, se pudrió todo, los de Maús, ya viste. Y sin embargo, ahí es la semilla que está fructificando. A veces eso en nuestra vida lo vemos, lo entrevemos. A veces otros vienen a hacérnoslo comprender. Los maestros, los profesores, los que nos quieren. Dicen, no digas eso, fíjate que vos tal cosa. Y me ayudan a leer el misterio de la semilla en la propia vida. Por eso, la última frase del Evangelio de hoy, hablaba en parábola Jesús a todos, porque era un modo de hacer pensar y no de mostrar la selfie y ya está. Pero sus apóstoles, con la paciencia de Jesús, les explicaba todo. Las cosas pequeñas son indicios de grandes cosas. Y hay cosas grandes para nosotros los hombres que son grandiosas y que las hemos visto morir. Me gustan, no es el tiempo litúrgico, y ya termino, en los pesebres de corte o de estilo napolitano del siglo XVII, XVIII. Esos pesebres que son bellísimos, con imágenes de vestir, muy bellas, y una multiplicidad de imágenes. Generalmente el pesebre está a los pies de las ruinas de algo grandioso, columnas romanas, y uno se pensaba, pero esto queda desubicado, si no había columnas romanas allá en Belén. Pero es la teología implícita, es que el reino de Dios en Jesús está naciendo en un pesebre al lado de las ruinas del más grande imperio. Nos asustan los imperios que hacen pulseadas a ver quién la tiene más linda, la vacuna. Y en el medio de esto, el que sirve, el que ayuda, la enfermera, el enfermero, el médico, ese es el reino de Dios. Uno se pregunta, este estilo de mirar a los demás como poca cosa, con pobreza, incluso muchos tienen el tupé, digo la palabra así, de hablar de pobrismo de la iglesia, de los servicios a los más pobres. Este pobrismo, ¿qué es eso? ¿Arrogancia? No, es la prepotencia de querer pisar al débil. Esto penetra en la misma iglesia, que a veces se mundaniza y porque fracasan nuestros proyectos nos ponemos, se pudrió todo, pero ya le pasó a los apóstoles y a los discípulos de Maús. Pero con la esperanza y la confianza en el reino, no. Dios se hace cotidiano y simple en la historia. Basta con mirar y contemplar los santos. Y el Magníficat de María, estamos en su casa. Mi alma canta la grandeza del Señor en mí, que se ha mirado, que Él ha mirado y contemplado mi pequeñez. Basta con ver el nacimiento de Jesús en un pesebre, la muerte de Jesús como el peor de los ladrones, y allí lo vamos a encontrar siempre, en el pesebre y en la cruz. Claro, no tenemos muchas noticias, salvo el testimonio de lo que lo han visto. Los medios de comunicación no estaban, o pasaba desapercibido. Quizá más el procurador Pilato, quizá más Herodes y sus fiestas en Maqueronte. Iban todos ahí, en la mesaza, con quién comía, con quién no comía. En el pesebre y en la cruz, curiosos, paseantes, y listo.
San Pablo nos ayuda a decir todo esto en una frase. Me complazco en mi debilidad, le dice el Señor, le susurra en el corazón en esta misma segunda carta a los Corintios, porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte en ti. ¿Qué es esto? ¿Que Dios te aprieta como un pucho en el cenicero? No. Es el misterio de la semilla del reino de Dios.